Hola, sí. Sí. Buenos días, amados hermanos, iglesia. El Señor sea fortaleciendo nuestro caminar en Él. Vamos a exponer la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Voy a leer los versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Así dice el Señor en su bendita palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. A menudo pensamos que somos obedientes al Señor porque hacemos algunas cosas que hacen los cristianos. Asistimos regularmente a una iglesia, leemos con cierta frecuencia las Sagradas Escrituras, puede que memoricemos alguno que otro versículo o capítulo clave. Puede que digamos una oración antes de comer, antes de dormir, o que cantemos en un culto, entre muchos otros hábitos. Pero el punto que quiero tratar es que si lo haces, tiene un propósito consciente y sincero de obedecer al Señor, entonces ya no será simplemente un asistir a una iglesia. Yo asisto a una iglesia, sino que te vas a involucrar en esa iglesia. Ya no será una lectura fría, egocéntrica y simple de la palabra de Dios, sino será que una búsqueda honesta y transformadora al leer su palabra. Ya no estarás pensando o sacando la cuenta de qué versículos me sé, sino más bien cuántos de esos versículos que me sé los estoy usando en medio de la tentación, de la dificultad o de la prueba. Serán mis oraciones las que estoy elevando una sincera gratitud al Señor y comunión con el Señor o vanas repeticiones. O siquiera si estoy cantando con inteligencia o repitiendo el ritmo pegajoso, la letra bonita de la canción y pues me uno al coro de la iglesia y qué bonito me sentí. Este texto lo que trata es de desnudar la hipocresía de nuestro corazón al vivir una profesión cristiana. Y quiero aclarar enseguida, profesión cristiana me refiero a todos aquellos que dicen ser cristianos, no necesariamente que lo sean. Que el Señor nos ayude a ver si nuestro corazón está siendo sincero en nuestro cristianismo y en nuestro obedecer al Señor. Ubiquemos nuevamente las palabras que he leído en su contexto pues inmediato. Dios había ordenado a Saúl como el primer rey de Israel y como rey sobre una nación teocéntrica, es decir, centrada en Dios. Él como rey debía ser ejemplo y testimonio de obedecer al Señor. Saúl debía ser un siervo de Dios al gobernar el pueblo de Dios. Por lo tanto, para poder gobernar adecuadamente debía conocer los mandamientos de Dios, debía ejecutar los juicios de Dios y seguir todas sus enseñanzas y ordenanzas. Dios al principio de este capítulo, en los versículos 2 y 3, le dice que esté atento a las palabras que él le va a dar. Y la palabra que Dios le va a dar a Saúl es el juicio que él debe llevar a cabo. Él debía desarrollar un juicio contra unos pecadores. Esa es la orden directa. Vas a exterminar a los amalecitas, a un pueblo. Pero ¿por qué Dios le dice que haga eso? Le dice, vas a destruir todo, hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, no va a quedar nada. Y la razón es, Dios dice, porque es que Amalek se había levantado en contra de Dios. Es más, en el lenguaje de Éxodo, capítulo 17, que es donde ocurre esa historia, dice el texto que la mano de Amalek estaba contra el trono de Jehová. Querían destruir la obra de Jehová. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto hacía muchos años atrás, más de 400 años. Y Amalek se opuso a eso, esa voluntad de Dios.
Además, los amalecitas eran conocidos por muchas perversidades y muchos pecados. Si tenemos una conciencia de la paga del pecado, entenderemos que todos los hombres merecen morir. Y que Dios sea misericordioso y no nos fulmine inmediatamente, no quiere decir que no pueda hacerlo y que no tenga el derecho y la honra de hacerlo. Si Dios le había dicho a Saúl, este pueblo es un pueblo en gran manera perverso, destrúyelos, esa debía ser pues la misión de Saúl, debía obedecer en ese momento. Bueno, Saúl convocó a la nación a la guerra, reunió a los ejércitos y de hecho tuvo una grande victoria. Destruyó gran parte de los amalecitas, pero no lo hizo del todo. Y tampoco mató a su rey Agag, el rey de los amalecitas. Tampoco mató o destruyó a lo mejor del ganado, tampoco de las ovejas, de los animales engordados, de todo lo bueno. Ellos destruyeron todo lo que era como desechable o que no podía tener ningún tipo de provecho. En otras palabras, ¿qué había hecho Saúl? Una clasificación de qué parte obedezco, qué no, de acuerdo a lo que creo que es conveniente. Saúl y el pueblo de Israel decidieron hasta dónde obedecer, es lo que está mostrando aquí. Sin embargo, aunque aparentemente esa idea de tener los animales engordados, lo mejor, a los ojos era buena, el Señor conoce los más íntimos pensamientos. El Señor conoce no lo que acaba de ocurrir externamente, sino también lo que está pasando en el corazón. Y cuando Dios envía al profeta Samuel a denunciar y a confrontar a Saúl, en 3 ocasiones Saúl se excusa diciendo, yo he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. He peleado contra los amalecitas, he destruido a ese pueblo. Se estaba excusando hasta que definitivamente, ante la insistencia de Samuel y las evidencias, Saúl pues finalmente reconoce su pecado. La desobediencia de Saúl trajo terribles consecuencias. Así que yo quiero que hoy tengamos en mente la siguiente frase, que es como el título que le he puesto. Hermano, la grandeza de obedecer al Señor. Hay grandeza en obedecer al Señor por encima de la desobediencia y la rebelión. Y básicamente el texto lo he dividido en 2 secciones, el versículo 22 y el versículo 23. Primero analizaremos el versículo 22, que la obediencia a Dios trae deleite a Dios. La obediencia trae deleite. Y el versículo 23 nos enseña que la desobediencia trae el rechazo de Dios. Así de sencillo, en eso vamos a quedar. La obediencia trae deleite a Dios, gran deleite a Dios. Mientras que la desobediencia trae rechazo, el rechazo de Dios. Entonces, estudiemos nuestro texto. Si queremos buscar una razón por la cual obedecer al Señor, lo principal es reconocer que nuestra obediencia le agrada, le deleita, le complace. El Señor es el centro de nuestra existencia, de nuestro vivir. Y en ello el Señor sabe que mientras nos deleitamos en obedecer sus mandamientos, también para nosotros va a traer deleite. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Incluso Jesucristo en Lucas 11:28 dice, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que hermanos, el creyente vive una vida deleitosa, agradable y complacida. ¿Y en qué se complace el deleite? El creyente, en complacer y deleitar a su Dios. El creyente no está buscando su propio deleite y goce. El creyente que está buscando que Dios sea complacido. Si esa es nuestra mentalidad, obedeceremos al Señor con toda disposición y con toda diligencia. Jesús dijo en Juan 15:11. Y Juan 15, para recordar un poquito, es ese pasaje muy conocido de la vid verdadera, que están unidos a Jesús. Entonces podremos permanecer en Él, guardaremos sus mandamientos, mostraremos amor. Incluso mostraremos que somos sus amigos. Jesús dijo ahí,
Estas cosas, Juan 15:11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo del Señor esté en los creyentes, y vuestro gozo sea cumplido. Encuentren gozo allí también. Ahora, hubo ocasiones cuando Dios dijo claramente, recordando nuevamente lo que pasó con Saúl, tomen del botín de la ciudad y ofrezcanlo en sacrificio. En algunos años atrás, cuando el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Ai, en Josué capítulo 8, Dios le dijo claramente eso. Puedes tomar de las ovejas y de lo gordo para sacrificio. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, en Jericó, cuando toman Jericó, Dios les dijo, no dejen nada. Destruyan incluso hasta la ciudad. Si quieren, si la reconstruyen después, bueno, será después, pero ahora destruyanlo. O sea que Saúl no es que tenía un referente, no es que Dios en otras ocasiones ha dejado que dejemos los bueyes para sacrificio, o sea, buscando excusas. No, Dios a veces ha dicho eso y a veces ha dicho otra cosa, ya conforme a su voluntad. Aquí lo que tenía que hacer Saúl era obedecer y prestar atención a la enseñanza clara y directa que le estaba diciendo. Saúl, ¿qué estaba pensando? Bueno, yo podría reemplazar la obediencia al Señor pues con sacrificios. Y ahí está el dilema de la pregunta que le hace Samuel, una pregunta para que él caiga en cuenta al respecto. Es un versículo que creo que debemos hasta memorizar. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, que escuches, atiendas y obedezcas. Nada puede reemplazar a eso. Hermanos, es muy fácil reemplazar la obediencia al Señor con sacrificios. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida en desobediencia y rebeldía a los mandamientos del Señor, pero participando de un culto frecuente. Ah, bueno, yo he podido vivir de una forma impía, pero voy al culto. O hago estas cosas, las que mencioné en un principio, con un corazón no tiene que ser sincero. Dios abomina ese tipo de comportamiento y pensamiento. El Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, el salmista, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Miren este otro texto, Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y aquí quiero aclarar que no estaba refiriéndose a Sodoma y Gomorra. Era haciendo una alusión de las terribles ciudades que fueron consumidas por la ira de Dios. Diciendo, Israel, ustedes son como Sodoma y como Gomorra. O sea, está haciendo una comparación horrible allí. ¿Y qué dice el Señor? ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? La grasa de los animales engordados, la sangre de los toros, de los corderos, de las cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. No es resarcir lo malo que hice con una ofrenda. Porque algunos hoy piensan que con el dinero incluso pueden comprar esto, la misericordia de Dios. O reemplazando por cierto tipo de actos espirituales, aunque después venga lo profano. Yo creo que hubo mucho de eso en estas fiestas. La gente diciendo, bueno, vamos a dedicar a Dios en la oración y después viene la parranda y la borrachera. Y todo tipo de perversidades. Así piensa el hombre pecador, el impío. Miqueas 6, 6 al 8.
¿Cómo podré acercarme al Señor o postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Nótese que todas estas eh, fiestas, ceremonias habían sido instituidas por Dios, pero el asunto no era la fiesta en sí mismo, era el corazón que entendía la adoración al Señor. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia, humíllate ante tu Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado sus mandamientos para que vivamos en ellos. En Deuteronomio 30:11 dice que sus mandamientos no son muy difíciles para ti, ni fuera de tu alcance. Primera de Juan 5:3 incluso dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una pesada carga. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Saúl aquí y lo que estamos mirando? La desobediencia. Desobediencia. Lutero decía que la desobediencia es la esencia del pecado. Cuando le dice, presta atención, aguza, afina el oído. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Está atento para que puedas saber cómo vas a responder y cómo vas a estar a actuar. Tu atención, incluso cuando la palabra de Dios está siendo predicada, es el principio para que puedas saber qué vas a obedecer y qué vas a vivir, de qué manera vas a cumplir la voluntad del Señor. Y cuando no prestas atención y no escuchas, no podrás entonces obedecer al Señor y por lo tanto ya hay rebeldía, ya hay rebelión allí. Hay obstinación, como que la mente se embota para no cumplir lo que debe hacer. Si el hombre piensa entonces que sabe más que Dios, pues cuidado porque no sabemos incluso por qué Dios nos manda a obedecer ciertas cosas. Pero lo que es cierto es que mejor es obedecerle. Hermanos, ¿por qué hacerle bien a la gente que te hace daño? Porque el Señor lo dice. ¿Por qué abrir las puertas de mi casa e invitar gente a mi casa que compartan conmigo? Si se pueden burlar de tus carencias, de tus debilidades. ¿Por qué compartir tanto tiempo con los hermanos de la iglesia si mi familia es más importante? Estoy mencionando algunas de las cosas que el Señor ha dicho en su palabra que obedezcamos. Y empezamos en ese obedezco, no obedezco. Spurgeon dijo, la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios y el que confía en Él le obedece. No es como que reemplazamos la obediencia por la fe. Yo no estoy diciendo que vamos a caminar por una obediencia solamente, o sea, es obediencia y fe. Muchos se ufanan de que obedecen los mandamientos de Dios, pero la pregunta sería, y esto decía un autor, ¿qué significa entonces, si dices que obedeces a Dios, ese gusto tanto por obedecer la carne, seguir tu carne o amar tanto al mundo? Todo lo que conversas es acerca de las cosas que ocurren en el mundo sin la perspectiva de Dios. O ese espíritu irritable, perverso, o esa negligencia y pereza para los deberes santos. Eso está testiguando en contra de tu falsa profesión. Ese corazón carnal y engañoso parece al de Saúl, que lo que busca es excusarse de los mandamientos de Dios por lo que te parece más agradable. Y la verdad, dice este mismo autor, cuesta convencer a los hijos de desobediencia. Siempre cuesta, porque buscarán excusas. Pero la obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es placentera y aceptable para Él, más que todos los holocaustos y sacrificios. Se glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Porque obedecer va más allá de un simple ritual o un tiempo establecido para un ritual. Mucho más fácil es llevar un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada uno de nuestros pensamientos altaneros a la obediencia de Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad. Es una verdad evangélica. Algunos lo contrarian. Fe u obediencia. No, es que yo tengo fe, no, pero muéstrame la obediencia al Señor. No hablo de legalismo porque
Yo no estoy poniendo nuestras obras como si merezcan el pago de la salvación o imponiendo las obras sobre sus conciencias. Estoy diciéndoles y mostrándoles que amando al Señor, escuchando su voz, siendo diligentes, podremos obedecer su palabra y traemos deleite, gran deleite al Dios que nos ha salvado. Otros ejemplos. ¿Por qué dar mis bienes si después no alcanza para mis necesidades? ¿Por qué visitar a fulanito si es que mi agenda está muy copada? ¿Por qué hablar de Cristo a Manuel si no se va a convertir o si me va a rechazar? ¿Por qué reprender a la hermana Sonia? Creo que no hay ninguna hermana Sonia. Ante el pecado que estoy observando en ella. Mejor se lo cuento al pastor o no digo nada para no meterme en problemas. ¿Por qué debo involucrarme en las preocupaciones de mis hermanos si son sus propias cargas y nadie ayuda en las mías? ¿Por qué debo meditar en las escrituras todos los días? ¿Con unas veces a la semana no será suficiente? ¿Por qué asistir a las reuniones de mi congregación si solo se me exige asistir el domingo? ¿Por qué comprometerme con un grupo local de creyentes? Yo puedo ser un simple asistente. Y así hay muchos más mandamientos en su palabra. ¿Los vas a obedecer? Jesús mostró otras obras maravillosas que podríamos hacer en esta era evangélica, llamémoslo así. Ya estoy seguro de que soy salvo y he obedecido al Señor. Miren en Mateo 7:22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dirán a Jesús en ese día, en el día en que Él venga y haga su juicio: Señor, Señor, pues, ¿no profetizamos en tu nombre? Una grande obra. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Cosas sorprendentes. ¿Y qué les dijo el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La obediencia constante a la palabra de Dios es la que muestra que eres un hijo de Dios, un verdadero siervo obediente al Señor. Nos demos cuenta en este último texto que lo que trae la desobediencia y la rebelión es rechazo de parte de Dios. Veamos un poco más entonces el versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermanos, a menudo clasificamos pecados para tomar cuáles cometer y cuáles no, y con eso acallar nuestra conciencia. Y no es que sea erróneo decir que hay pecados más graves que otros, porque pues la Biblia muestra que sí los hay. Hay pecados más graves. Es una realidad. Y lo sabemos por los grados de castigo. Hay pecados que serán castigados más graves que otros. Pero sí es cierto una cosa, que todo pecado, incluso los mentirosos, y partamos de la mentirita blanca más sencilla. La Biblia dice, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Todo pecado recibirá mínimo el infierno. Así que de nada sirve te pongas a sacar la cuenta de este pecado. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es compararnos con los otros y medimos así los pecados. Y de así no nos sentimos tan culpables. Juzgamos a otros, nos sentimos libres. Pues yo no soy adúltero, ¿cómo? Yo no consulto los hechiceros, ¿cómo? Yo no soy idólatra, ni me postro ante un ídolo, ni repito esas cosas como tal o cual persona. Miren, Saúl había hecho algo similar, porque Saúl, como rey de Israel, algo que sí hizo, fue expulsar a los hechiceros del país. Él había quitado la hechicería de su nación. Él había entendido eso. La palabra de Dios sí lo decía ya en el Pentateuco, en los primeros libros, en la ley. Él había hecho comparaciones de pecados y vemos, y quiero mostrarles que en esencia él mismo estaba participando de esos pecados. En esencia, porque el Señor está diciendo aquí que la rebeldía y la desobediencia son como el pecado de adivinación. ¿En qué sentido? Si pensamos en la adivinación, es buscar un conocimiento acerca de cómo proceder de una manera que no tiene en cuenta la palabra de Dios.
No me es suficiente lo que Dios estableció en su palabra, sino que quiero saber a ciencia cierta qué va a acontecer. No me satisface el consejo de Dios. Quiero saber más. Ahí está la base de la desobediencia. Dios dice una cosa en su palabra. No nos basta. Decimos, mejor consulto otra fuente de sabiduría. Y si es a mí mismo, mejor. Busca en tu interior, esa es una de esas expresiones común hoy, que lo que muestran es rebeldía contra la voluntad de Dios. La desobediencia de la palabra de Dios pone a mi propia sabiduría en el lugar de Dios y por lo tanto ofende a Dios, la única fuente de verdadera sabiduría. Saúl le dijo en el versículo 20, he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión, pero es que el pueblo tomó del botín de las ovejas y primicias para ofrecer sacrificios a Jehová. Miren, esa palabra tomó allí en ese versículo 20 y 21, ese volvió, implica que el pueblo es como si desesperadamente hubiesen tomado las cosas más gordas. O sea, muestra como si se llenaron de codicia y enseguida cogieron de lo más engordado. Y tengan esto en cuenta también. Cuando una persona traía la ofrenda al altar, él comía de ese altar. O sea que también él participaba. Parece que su adoración era tan falsa que buscaban era hasta alimentarse de eso, de eso. Hermanos, Saúl estaba escuchando la voz del pueblo y la sopesó con la de Dios y escogió la del pueblo. Al ser obstinados, pretendemos sobreponer mi propia opinión a la de Dios, lo cual demuestra una falta de renovación del entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Y el cristiano está comprometido es a renovar su pensamiento. ¿Recuerdan Romanos 12:2? No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable, que es perfecta. ¿Qué debe estar haciendo entonces? Conociendo la voluntad de Dios, siendo acercado a las escrituras y diciendo, Señor, si lo que yo pensaba ahora está en contra de lo que la Biblia dice en tal aspecto de mi vida, ¿qué debo hacer? Humillarme. O sea, cambiar mi forma de pensar y de vivir conforme a la escritura. Si mis hábitos, si mi forma de hablar, si mis convicciones, si mi manera de manejar las relaciones no está acorde a la palabra de Dios, estoy desobedeciendo al Señor. Por lo tanto, debo renovar mi pensamiento. Y hermanos, esto debe ser un propósito firme, mortificar eso, hacer morir. Y ya el Señor te ha dado ese poder, tanto así que dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Hermanos, lo que pasó con Amalek se convierte en una figura de lo que debemos hacer con el pecado. Exterminarlo por completo, no dejarlo allí. Cuando el Señor dejó a las naciones en jueces, en el libro de los jueces dice que Israel no sacó a todas las naciones. Ahí fue desobediente. Pero el Señor usó esa desobediencia para mostrar lo que habría en su corazón y para enseñarles, deben exterminarlo del todo. Si no, el pecado que dejas allí hará mella en tu corazón. Debes hacerlo morir. Y aún más, dice en el mismo texto que el Señor nuestro Dios es la gloria de Israel a quien debes temer. Y el Dios de Israel es el que debe ser obedecido, mientras que Saúl buscó su propia gloria. Él hasta erigió un monumento para conmemorar la hazaña de lo que había ocurrido. Somos obstinados, rebeldes e idólatras cuando pretendemos obedecer a Dios bajo nuestros propios términos. Cuando en lugar de ser diligentes en conocer toda la voluntad de Dios para obedecer, nos conformamos con unas cuantas cosas, sobre todo las visibles, las que más se notan. Hermanos míos y todos los que estamos aquí presentes, no nos engañemos. La consecuencia del pecado está a la puerta. Claramente dice el texto, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia y la rebeldía no quedarán sin castigo. Por más que tú sientas, porque nos gusta mucho sentir hoy, el respaldo de Dios
Puede que eso sea solo una ilusión en medio de tu desobediencia. O puede que el Señor te haya entregado o dejado a tus pasiones pecaminosas, como dice en Romanos 1. Como ellos no quisieron obedecer y rendirse a Dios, pues Dios los dejó a que sigan en su pecado. No necesariamente el éxito en este mundo es una señal de que Dios me está respaldando. Puede que sea hasta un mismo juicio de Dios, dejándote seguir en tus pecados. Jesús dijo de forma sencilla en Juan 3:36, el que cree al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Saúl entonces ya no sería más rey sobre Israel. Esto no implica que enseguida dejó de serlo. Lo que implicaría es que no seguiría su linaje, ya no serían sus descendientes, los hijos. Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Esta es la segunda, tercera ocasión en que ya Saúl desobedecía. Como rey que debía meditar en la ley de Dios, temerle, enseñar al pueblo, no lo hizo. Lo que vemos aquí es un hombre tratando de mantener su imagen ante el pueblo. Ofreció un sacrificio. Llega Samuel, lo confronta y aún así le dice, Samuel, por lo menos ven conmigo y hónrame ante el pueblo, ante los ancianos. Y bueno, uno meditando, bueno, ¿y por qué Samuel lo acompañó? Porque primero le dijo que no. Pero vemos que Samuel fue y obedeció al Señor. Mató a Agag. Terminó con lo que Saúl debía haber terminado. Saúl pensaba en su propia gloria. Conclusiones y aplicación de este texto. La desobediencia en definitiva es un gran pecado ante Dios. Hermanos, por él cayó nuestro padre Adán, primer hombre. En Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de Adán, nuestro mejor representante, fuimos constituidos pecadores. Incluso por la rebeldía de nuestro corazón, muchas bendiciones prometidas por Dios no son recibidas. Piensen en esto. ¿Cuánto gozo perdemos de la comunión que hay en los santos cuando nos vamos corriendo del culto dominical y no escuchamos cómo Dios ha bendecido la vida de otra persona? O cuánta bendición te pierdes y cuánta fe hubiese sido fortalecida si predicaras más el Evangelio de Cristo y si lo anunciaras. Testificar y evangelizar trae mucho gozo al cristiano. ¿Cuánto gozo te pierdes al dejar de lavar los pies de los santos o dejar de visitar a los enfermos o ser hospitalario y recibir a creyentes en tu casa? O cuando dejas de interceder, ¿cuánto amor ya no estás expresando o mostrando? Hay muchas bendiciones que perdemos por no obedecer al Señor. Arrepintámonos de esto, mis hermanos. Estamos iniciando este año. Es el momento para que hagamos esa correcta evaluación. ¿He obedecido al Señor o estoy haciendo meros sacrificios? ¿O estoy haciendo meros actos visibles? Lo también que quiero dejar claro es que ningún hombre podrá obedecer perfectamente al Señor en todos sus mandamientos. Porque no quiero que nos vayamos con la idea de la carga de obedecer. Pero ¿qué piensa el cristiano? ¿Cómo piensa el cristiano? Se esfuerza en cumplirlos, aún sabiendo que no podrá hacerlos todos. Se esfuerza. ¿Y por qué lo hace el creyente? Porque sabe que tiene al Espíritu Santo de Dios que lo guía a esas buenas obras. ¿Por qué lo hace el creyente? Porque el creyente sabe que Cristo ha preparado buenas obras que él debe hacer. ¿Por qué más lo hace el creyente? Porque Dios se deleita en nuestra obediencia. Por eso lo hacemos. A mí me interesa que Dios se deleite en mi obediencia. Y sé y estamos convencidos que Él nos dará garantías para hacerlo. Esa es una promesa del nuevo pacto. Y yo haré que cumplan mi ley y que la guarden de todo corazón. El cristiano obedece porque quiere imitar a Cristo. Y aquí vemos a Cristo, el gran justo, el gran rey. En Romanos 5:19 dice que por la obediencia de Cristo, los muchos fuimos constituidos justos. ¿Por qué más vas a obedecer en amor al Señor? Porque Cristo fue obediente. Porque Él es el Hijo eterno del Padre eterno, que obedeció al Padre. Y Él, ¿qué hizo? Recibió el castigo por tu desobediencia.
para que ya no seas rechazado. Porque si sacamos cuenta de lo que he mencionado hoy, seríamos rechazados por Dios. Pero en su obediencia nos dio vida. Él no fue como Saúl. Él es un mejor rey. Porque Saúl en su obediencia falsa fue desechado. Pero Cristo es el verdadero rey obediente que nos ha salvado. Hermanos, porque lo miramos a Él es que nos bautizamos por obediencia a Él. Porque le miramos a Él es que participamos regularmente de la cena del Señor y no nos perdemos la cena del Señor. Porque le miramos a Él. Porque le miramos a Él es que Él confrontó el pecado y confrontó a los creyentes. Porque le miramos a Él es que nos lavamos los pies los unos a los otros. Mirándole es que nos visitamos o nos apoyamos en medio del sufrimiento o del dolor, o oramos e intercedemos por otros o memorizamos las escrituras. Es porque Él lo hizo. Hermanos, que el Señor redarguya de todo pecado a aquel que está aquí y que reconoce su rebelión a Dios. Y te digo, humíllate ante el Señor y arrepiente. Pon tu fe en Jesucristo, en que Él obedeció al Padre para que tu castigo ya no fuera para ti, sino que Él lo cargó y ahora seas libre de toda condenación. Solo así podrás tener deleite, traer deleite a Dios, al Dios soberano, solamente así. Y tú creyente, regocíjate y obedece al Señor. Gózate en obedecer sus mandamientos, escudriñalos, medítalos y nunca pierdas de vista que es por fe que lo podrás hacer, que es por gracia y que es para su gloria. Vamos a orar. Señor bendito, Dios todopoderoso y eterno. Nuevamente tenemos la oportunidad hoy de escuchar la instrucción de tu palabra, que alienta nuestra fe y que nos hace reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia de ti. Está claro que te obedeceremos porque tú te deleitas en la obediencia, te complaces. Te pedimos perdón, Señor, por tratar de llevar una vida de hipocresía. Decir que profesamos o decimos somos creyentes cuando nuestra conducta diaria refleja lo contrario. O incluso siendo verdaderos creyentes, descuidar estos mandamientos tan gloriosos y preciosos y dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Oh Dios bendito, renueva nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Haznos más como tú, con tu precioso espíritu. Estamos convencidos que usas tu palabra como fuente de verdad y fuente preciosa de gracia para que podamos vivir en esta vida de fe. Ahora podemos decir, en tus pasos podemos seguir y efectivamente seguiremos. Y si hay medio de pruebas o angustias, las podremos atravesar en ti. Incluso podremos decir, queremos caminar contigo, ya sea en sufrimiento, en vida o en muerte. Ser testigos fieles de nuestro bendito Señor. Y que no perdamos de vista que lo hacemos es por Cristo, por amor a Él. Y que siempre recordemos que su obediencia es la que está a nuestro favor y nuestra cuenta. Haznos hijos obedientes, transfórmanos, humíllanos. Que meditemos estas cosas para vivir un año agradable a nuestro Dios. Sea una iglesia obediente a tu voz, bendito Dios. En tu mano encomendamos para la gloria de Cristo. Amén. Bendiciones a todos. Hermano Efraín.